Bienvenido a una lección que mostrará cómo construir las bisectrices angulares de un triángulo. Si ya sabe cómo bisecar un ángulo, esto debería ser una revisión. Vamos a dividir los tres ángulos de este triángulo, por lo que necesitaremos una brújula y una regla, y el primer paso será colocar la punta de la brújula en cada vértice y luego girar un arco para que se cruce a ambos lados de cada ángulo. Entonces, si ponemos la punta de la brújula en el vértice A, el primer arco podría verse así. Y luego voy a seguir adelante, y dejar el radio igual en la brújula, y hacer lo mismo en el vértice B, y el vértice C, así que pondré la punta de la brújula en el vértice B y balancearé un arco, pondré el punto de la brújula en C y balancear un arco. Ahora puedes dejar la brújula igual o cambiar el radio. De hecho, he aumentado un poco el radio, y ahora lo que vamos a hacer es poner el punto de la brújula en cada intersección del arco y los lados del triángulo y balancean otro arco en el interior de cada ángulo. Entonces, si ponemos la punta de la brújula aquí, y balanceamos un arco en el interior del ángulo, el arco podría verse más o menos así. Y ahora, sin cambiar el radio de la brújula, colocaremos el punto de la brújula en este punto de intersección, y luego balancearemos otro arco en el interior del ángulo A que podría verse más o menos así. Así es como necesitamos construir una bisectriz angular para el ángulo A. La bisectriz angular será el rayo que comienza en el punto A, y pasa a través de la intersección de estos dos arcos. Puede parecer algo como esto. Y dado que este ángulo biseca A, sabemos que estos dos ángulos más pequeños son congruentes, y son la mitad de la medida del ángulo original A, y ahora haremos lo mismo en el vértice B. Pondremos el punto de la brújula en este punto de intersección, y balancearemos un arco en el interior del ángulo que se vería así. Mueva el punto de la brújula hacia este punto de intersección, y balancee otro arco en el interior del ángulo, algo como esto. Y ahora la bisectriz angular pasará este punto de intersección y vértice B. Y nuevamente, sabemos que estos dos ángulos más pequeños son congruentes, y la mitad de la medida del ángulo B. Y haremos esto una vez más en el vértice C. Coloque la punta de la brújula aquí, y balancee un arco en el interior del ángulo, algo como esto. Coloque el punto de la brújula en este punto de intersección y haga lo mismo. Y nuevamente, nuestra bisectriz angular comenzará en el punto C, y pasará por la intersección de estos dos arcos. Entonces tenemos dos ángulos congruentes más pequeños aquí y aquí. Y también observe que las bisectrices del ángulo se cruzan en un punto. Esto se llama punto de concurrencia, y este punto se llama el incentro. Y el incentro es equidistante de los tres lados del triángulo. Recuerda, la distancia sería la longitud del segmento aquí que es perpendicular al lado del triángulo, no la longitud de la bisectriz angular. Entonces estas tres distancias aquí y aquí serían todas iguales. Y por eso podemos inscribir un círculo o construir un círculo que encaje bien dentro del triángulo. Seguiremos adelante y terminaremos estableciendo el teorema de concurrencia de bisectrices de ángulo. Este teorema nos dice que las bisectrices angulares de un triángulo se cruzan en un punto que es equidistante de los tres lados, como acabamos de decir. Espero que hayas encontrado esto útil.